sorprendido. Realmente es impresionante, ¿no? Conocer después de que son todas entrevistas en medio de toda la actividad. Y también con ganas de conocerlos a ustedes. Creo que es mucho la relación. Están todos aquí porque recomiendo que yo estoy aquí porque ya conocer a ustedes. Quiero que... ¿No me oyes bien? Sí, perfecto. Para la cámara. Quiero que me orienten en el diálogo. Uno tiene cosas para contar, desde la preferencia del fútbol hasta cómo hizo una toma, y algunas cosas pueden interesar más o menos. Y me gustaría saber qué es lo que les interesa más o lo que les importa o cómo iniciar por el diálogo que podemos tener. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna preocupación, algún interés, algún comentario para hacer silencio. Silencio de los inocentes. Yo podría empezar, una cosa que yo creo que todos pensamos, ¿no? Yo sé un poco la respuesta, no solamente porque te conozco, sino porque además es un poco mi propia experiencia. Pero ¿cómo se hace en la Argentina para sobrevivir? No solamente para sobrevivir haciendo cine, sino para sobrevivir el cine que hacemos nosotros, que haces vos en este caso. Es un cine no hecho con un sentido de comercialismo ni un sentido de ambición económica, ¿no? Sino simplemente un cine que uno hace porque tiene algo que decir y sabe que hay gente que quiere escucharlo. Bueno, yo creo que cualquier pregunta simple es el nacimiento de una respuesta dificilísima. Es decir, ¿por qué uno hace cosas? Yo creo que, en primer lugar, porque uno no puede menos. Y en el caso mío, porque hago cine, cuando yo era chico, no se corte, no hablé hasta los 2 años. Y un día, cuando todavía no hablaba, mamá me traía para casa de mi abuelo a ver esta película que tenés en cartel. Y vi un choque. 2 autos chocaron delante de mí. Choque importante, los viejos autos se juntaban en los ruidos. Entonces yo, que no hablaba, agarré una tiza y dibujé el choque en el piso. Para sorpresa de todo el mundo, porque tampoco sabían que yo dibujaba. Y ahí se empezó a establecer un vínculo entre poder hacer cosas que los demás gozaban. Yo les puedo asegurar, probablemente alguno de ustedes dibuje también, que en la escuela primaria especialmente, están los chicos que son simpáticos, los chicos que cuentan cuentos, los chicos que juegan bien al fútbol, pero nadie vive tan bien como el chico que dibuja. Es una cosa insólita. Es decir, el dibujar me enseñó esto de los cuadernos, sobre todo en aquella época donde los dibujos muy ortodoxos, estaba la casa de Tucumán, el Cabildo, todas esas cosas, el mapa de la República, y después los dibujos, haceme a mí, que hacen a Donald. Y eso estableció un diálogo que me acompañó toda mi vida. Es decir, una relación. Y creo que ahora, cuando hago cine, sigo estableciendo esta relación. Y creo que sigue siendo tan bueno como antes. Porque me hace estar con ustedes, por ejemplo. Me hace que una persona como Manuel me haga una pregunta y que estemos aquí. Creo que por eso, sí. Es decir, yo francamente
quiero decirle que no me siento un cineasta. Concibiendo como un cineasta un científico como Einstein, por ejemplo, que a partir de la necesidad de concentración que daba su ciencia, su única relación era con las grandes ecuaciones y con el violín. Y su familia, sus afectos, estaban terriblemente abandonados, pero además abandonados en un marco que no es una crítica, por supuesto, a Einstein, en el marco de una situación de enorme complejidad, como estar haciendo a partir de dibujitos en la pared la bomba atómica. Él era un científico, creo. Bueno. Y yo soy una persona que vive, es decir, yo vivo y hago cine como parte de mi vida. Esto parece cómodo, pero sin embargo, lo divertido del asunto es que para hacer cine en Argentina, casi toda parte del mundo probablemente, pero en Argentina sin duda, para hacer cine, y cuando digo hacer cine, quiero decir el cine que uno tiene ganas de hacer, los errores que uno tiene ganas de cometer, inexorablemente se tiene que jugar la vida. Es decir, no puede dudar. Porque algo lo agarra de acá y lo lleva. ¿Por qué un escalador está subiendo una cuerda en frío del demonio, en riesgo de su vida, para probarse, para probar cosas, para vencer, para llegar? Las palabras pueden ser muchísimas y las explicaciones inmensas. Pero sin duda que lo único que quiere en ese momento es sobrevivir para poder volver. Es decir, nosotros cuando estamos haciendo cine, no es para llenarnos de oro, comprarnos, sino para hacer la próxima, es decir, para seguir vivos. Y creo que cada uno de ustedes, o muchos de ustedes que me escuchan, o lo saben, ahora que lo asuman eso, por ver, eso se hace, ¿no? En la vida. ¿Ustedes en qué curso están? ¿Pertenecen todos al mismo curso? ¿Están distintos? Yo soy primero. ¿Vos sos de? Primero. Bien. Segundo. A mí me da una gana de preguntarle por qué ustedes... Porque me encantaría saber qué es lo que ustedes tienen de verdad, porque vamos a poner a uno se le da vergüenza confesar cosas, pero no confesarlas públicamente, que esto a veces es más fácil. Digo, confesárselas. A veces uno dice cosas importantísimas o graves de uno mismo, porque se resguarda y uno mismo a sí mismo no lo dice, lo está diciendo hacia los demás. Entonces se deja. Es decir, esa cosa de gusto, de placer que tienen lo que ustedes están haciendo, o lo que ustedes quieren hacer, o lo que son las fantasías de lo que es hacer lo que ustedes quieren hacer. Eso me gustaría que me cuenten. ¿Por qué vos? A mí siempre me gustó el cine desde chica. Bastante chica fui con mis papás, yo, primero me llevaban ellos. Y bueno, es como que cuando voy al cine, o cuando iba al cine sentía como la vida misma, ¿no?
sé si todo, pero bastante. Y bueno, siempre me gustó mucho. Lo que me decidió, digamos, fue... quizás supe que meterme en esto es correr muchos riesgos, porque ganarse la vida y llegar, primero llegar, es muy difícil y más en este país, ¿no? Pero bueno, creí que porque todo el mundo me dijera que no, que te vas a morir de hambre, y qué sé yo, no vas a llegar a ningún... No, eso no me dijeron, pero que te vas a morir de hambre, que es muy difícil, y que solo puede llegar uno y no sé cuántos, y que, bueno, igualmente elegí hacerlo porque creí que si me dejaba llevar por influencias de los demás, siempre, si seguía abogacía, por ejemplo, siempre me iba a quedar con esa espinita de quizás lo podría haber hecho, ¿no? Quizás podría haber llegado. Y bueno, eso que no fue. Voy a tomar un dato de lo que vos decís para hacer un comentario, que es muy difícil, especialmente en nuestro país, porque pienso que es un tema común, que es hacer cine en nuestro país. Yo quiero decirle que hacer cine en nuestro país es una maravilla. Es decir, no hay muchos países, desde mi punto de vista, probablemente cada uno de los directores que aquí estén expresen una idea, ojalá más ricas. Pero desde mi punto de vista, yo tuve oportunidad de trabajar en Europa durante varios años haciendo cine documental en ese momento. Y veía las inmensas dificultades que tenían los europeos para llegar a hacer su propio cine y en una situación económica mucho más fuerte, mucho más rica. Por ejemplo, Italia, tomando un país, creo que es más fuerte creativamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente ustedes no sepan, o seguramente sí, porque se informan en las clases, pero es difícil vivirlo. Que a gente como Adesica, Rossellini, los grandes del neorrealismo, primero jamás hicieron un éxito, nunca. El primer éxito del neorrealismo italiano fue la Dolce Vita. ¿Por qué? Pues una Italia rica, que ves. Y la gente, la poca gente que iba a ver las películas de neorrealismo, estoy hablando de Romacio Javier, de Bicicleta, discutían, en alguna película italiana ustedes lo han visto, seguramente, se enojaban, decían esto no es así, esto no es Italia. Es decir, no era fácil para esta gente, era muy divertido para esta gente. Estaban haciendo algo muy importante. Desde todo punto de vista, podían concebirlo, pero no era fácil. Hoy, y estoy hablando del hoy de los últimos 10 años, y lo estamos leyendo en todos los diarios, esto es algo difícil de vivir. La gente para hacer cine tenía que depender de la televisión. Y la televisión estaba fraccionada en partidos políticos. Y la gente hacía cine según era socialista, lo hacía en el Canal 2, y si era comunista lo hacía en el Canal 3, y si era demócrata cristiano lo hacía en el Canal 1, y se repartía, que es una forma muy dolorosa. Los Estados Unidos, que es, Italia sería una fuerza importante en lo creativo para nosotros, estamos muy relacionados con el italiano, con la fuerza de la vida, de tocar la vida. Pero Estados Unidos, el cine, el 70% del cine en el mundo, es la fama, el Oscar, los millones y millones de dólares. Y yo he estado con gente, estudiantes como ustedes,
que odiaban la idea de que alguien supusiera que iban a ir a Hollywood. Cuando yo era chico, casi como ustedes, tal vez un poco más chico, vivía en una pensión acá en Buenos Aires. Y tenía una noviecita. Entonces, ¿qué hacíamos en aquel entonces? Bueno, salíamos a caminar. Era otro tiempo. Entonces me acuerdo que un día mi pensión quedaba en Ceballos y Alsina, acá en Plaza Congreso, ¿no? Y empezamos a caminar, una cosa que me gustaba mucho, ir caminando por el Bajo, hacia el Bajo, que en los domingos está vacío de manera absoluta. Y llegamos a llegar al puerto, que es como otra ciudad, ¿viste? El descubrimiento, hay agua. Caminando en los docks vemos un barco divino, reluciente, me lo acuerdo, lo podía dibujar si fuera feliz o el Rex, pero no, era blanco, no era todo. Entonces, me quedo fascinado, este barco lindísimo. Y la chica me dice, ¿cómo me gustaría conocer? Verlo, nunca subí a un barco. Bueno, yo lancé a la explanada y subo. Parece marinero rubio, grandote, que parece un dibujito, con el buzo azul, mira. Entonces le digo que quería visitar el barco, no entiende, y más o menos en el mal inglés que sigo hablando hasta hoy, le explico que queremos conocerlo. Entonces él dice un minuto, muy extrañado, y se va y viene el capitán. Gorra de capitán, pinta de capitán. Nos ve, me imagino ahora, a los dos chicos, no tenían nada que hacer. ¿Cómo no? Dice, venga que van a conocer el barco. Y nos hace visitar el barco. Era una maravilla. Era un barco de carga que también llevaba pasajeros. Y los camarotes eran perfectos, de madera bruñida, y toda la grifería de bronce, era una maravilla. Y nos damos cuenta, porque nos dicen esta especie de diálogo, que cuando uno quiere entenderse se entiende con cualquier idioma, que era sueco. Entonces yo, parecía algo de Suecia, como cuando ven a los argentinos, Argentina, Maradona, les digo, Argentina, Suecia, ver. El capitán era un capitán afable, de ojos tranquilos, domingo a la tarde. Cuando dije Bergman, me miró, los ojos se pusieron fríos, se levantó. Eso no es sueco. Es decir, sospecho que para Bergman tampoco era así. Estos son 2 o 3 cuentos de cine. Probablemente si acá viene algún ingeniero, algún aviador, algún ejecutivo, algún empleado bancario, les contaría lo difícil que es el asunto. Es decir, lo difícil es vivir. Este es el asunto. Y en el cine, en mi opinión, lo más difícil de todo es vivir con un mismo. Probablemente puede decir también. Y en Argentina, curiosamente, por alguna alquimia sociobiológica, hay cine. Quiero decirles que en las Naciones Unidas hay 160 países, una cosa así, todos, que va a haber mucho más actividad. Pero no hay ni 20 países que tengan cinematografía, que son 2 cosas distintas. Es decir, Suiza tiene a un director que creo que sacó 2 o 3 veces el
como Bélgica, que tienen algunos directores que han hecho cine, pero no tienen un cine belga. Hay sí un cine polaco, hay un cine inglés, hay un cine francés, hay un cine alemán, hay un cine chino, hay un cine japonés, hay un cine italiano, hay un cine norteamericano y hay un cine argentino. Es decir, que lo bueno que tiene, que ustedes saben que otro cine es un país que tiene cine. Y esto tiene que ver con otras cosas, es decir, no solamente tiene cine, sino que tiene cine respetado por su gente. Aunque ustedes saben, lo he oído 20 veces decir, yo cine argentino no veo, no se entiende lo que dicen, sí, que están malos, que no tienen la dinámica, pero hay algo que vincula a la gente con la imagen. Y creo que lo que vincula a la gente con la imagen es decir, creo que lo que vincula a la gente con la imagen es que a veces uno tiene que decidir si prefiere una perfecta foto de Richard Avedon, enormemente expresiva, del príncipe de Gales y su mujer, o una foto bastante más chica de papá y mamá. Son dos cosas distintas. Y de valores. Y esto creo que lo siente mejor o peor el cine, y esto lo siente mejor o peor la sociedad, para que esté sincero. Y ahí están ustedes, en ese país, con esa posibilidad. Es decir, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque caminando, sufriendo, viviendo, leyendo, comentando, sabemos tanto lo malo que es nuestro país, lo realmente malo que de vez en cuando tenemos que pensar qué significado tenemos que hacer. Y empezar a analizar aquellas cosas que son malas de nuestro país o que son inherentes a la condición humana. Y esto no quiere decir defendernos porque en otras partes pasa lo mismo. No es mal de muchos, consuelo de todos. Es conocer. Es comprendernos. Y a mi juicio, como la comprensión absoluta es imposible y la próxima también es imposible, hace falta todos los grados de comprensión. Desde la comprensión exasperada, que es una negación, hasta la comprensión afectiva, que es casi una adoración. Cada una de esas es cierta y se interrelaciona. Y esto es lo que, en mi opinión, ustedes en este momento que están estudiando, consciente o inconscientemente están decidiendo hacer. Y mi próxima pregunta a ustedes es: ya me contaron por qué es el cine. ¿Quién me podría contestar qué imagen les gustaría hacer con el cine clásico? ¿Cómo que imagen? Sí. Una imagen que deba tratar para pensar, que no sea para atontar o que ya de las cosas hechas. Perdón. No sé. Una imagen que dé la posibilidad de pensar o de aprender, no que dé las cosas ya hechas, sino que uno mire y piense, y use la inteligencia. Muy bueno. Perdón,
¿Alguien me decía una pregunta? No sé, ¿a qué te referís? ¿Qué imagen en sentido general o qué imagen específica que yo quiero hacer? ¿Qué imagen tendría mi pregunta? No sé. ¿Qué imagen querés hacer? No sé, ahora no tengo una imagen, no sé qué te puedo decir. No sé. Tírate. Sería cualquier cosa, ¿no? Sí. Permitite, güey. No, lo que me imagino es algo... lo primero que se me ocurre es algo hecho, no sé, que se desarrolla en el subte, una historia subterránea con... O sea, lo primero que se me ocurre es eso, ¿no? Algo que vaya por el subte, las vías, las estaciones. Qué maravilla. Una idea, una sensación. Sí. Una imagen que transmita algo más de lo que aparenta. Sí. Una imagen que transmita algo más de lo que aparenta. ¿Cómo lo harías? Con una cámara. Bien. Con una cámara, ¿puesta dónde? Puede ser una cámara puesta delante de una cara, en cualquier circunstancia. Una idea, una sensación, una indagación. ¿Ves que encontramos? Es una maravilla, ¿no? Yo lo que quiero decirle es que si algo nos sostiene, creo que universalmente lo que hacemos algo que nos gusta hacer, es exactamente eso que nos gusta hacer. Esto parece tan obvio. Pero el que nos guste hacerlo es algo difícil, es algo realmente a descubrir. Las relaciones afectivas, las relaciones de amistad, las relaciones humanas, ustedes saben que son cosas que se tienen que construir todo el tiempo. Son cosas inestables. Y la gracia de esas cosas es la inestabilidad. Y después se van a dar cuenta que caminar es un elemento inestable. Que todo lo que estamos haciendo es equilibrio permanente. Cuando hay una cosita en la oreja que no se ve, el oído que no se ve, ¡pum!, cae. Que la vida es un mecanismo inestable. Y una de las cosas maravillosas que está ocurriendo en esta época es que, a mi juicio, empezamos a sentir que existimos, es decir, nosotros personalmente. Hubo un momento que creíamos que la solución estaba afuera, es decir, hubo momentos que creíamos que toda la salud podía ser conseguida porque había remedios tan buenos que iba a llegar un momento que se iban a destruir todos los remedios y se iban a acabar todas las enfermedades. ¿Sí? Que alguna vez toda la comida que hacía falta se iba a producir y que no daba más hambre en el mundo y que todos íbamos a ser felices y todos íbamos a tener trabajo y no es tan fácil eso. ¿Por qué? Yo creo que porque si fuera tan fácil sería buenísimo. Si tuviésemos resueltas esas cosas que nosotros ansiosamente queremos tener resueltas, y estoy hablando de las más hondas o de las más necesarias. ¿Perdón? Tal cual. Nos aburrimos. Y es, creo yo, el pecado. Y creo que el cine tiene que ser, a veces no lo logra, tiene que ser absolutamente lo contrario. Lo divertido. Y este es un término que también haciendo cine tenemos que aprender. Porque Chesterton decía
que divertido es lo contrario a aburrido, no a serio. Divertido quiere decir, a mi juicio, que establecemos con lo que hacemos una relación afectiva. Y creo que eso es lo que están haciendo ustedes aquí. Felizmente conmigo, después con los demás. Una preguntita. Sí. En esta última película de Player, del juego, las reglas del juego, se nos muestra un poco que la elección de un libro en las grandes productoras es comercial, o sea, se cuantifica el gusto del espectador, se elabora financieramente el costo de la película y se ve las posibilidades de ganancia. O sea, es un esquema, yo creo, muy comercial. Sí, señor. Ahora bien, en el cine de autor, ¿cuál es el proceso de la elección de un director por un libro? O sea, ¿por qué elige una historia? O usted, por ejemplo, ¿cuál fue su sensación al elegir una de las historias que luego filmó? ¿Qué cuantificó? ¿Cuál es el proceso? Bueno, te contesto las dos cosas. Es decir, la primera es que hay que tener claro, por ejemplo, poniendo algo afuera, en mi opinión. Una cosa es la medicina ejercida por un médico que salva una vida, y otra cosa es una organización económica, médica, que tiene otro mecanismo, otras necesidades, y cuantifica absolutamente distintos todas las relaciones. Curiosamente, no es una mejor que la otra. Puede haber un muy mal médico y una muy mala organización. Pero cuando la población del mundo pasa a ser 5.000 millones de habitantes, tenemos que organizarlo, como dice, realmente es necesario. Y este balance a veces es positivo, a veces es negativo. Y depende en qué situación y sociedad esté instalado. Es decir, esto es mi opinión genérica, que puedo explicar mejor si lo quieren, a tu primera cuestión. A la segunda, tengo que confesar que en general yo me tiro sobre las cosas que me interesan. Vamos a ponerlo así. No hace mucho que lo pienso y no estoy seguro si es cierto, pero mi idea es esta. Creo que tengo una determinada capacidad para hacer ciertas cosas, para jugar con ciertas sutilezas que otros no tienen, como yo no tengo otras capacidades para hacer otras cosas que otros sí hacen y yo no. Creo que los otros inevitablemente son tendidos a hacer eso que ellos hacen realmente bien, y creo que yo soy tendido a eso que yo siento que puedo hacer muy bien. Entonces hay algunas historias, algunas anécdotas, algunos elementos que se conectan de una manera casi te diría no intelectiva, ¿no? Por vía sensible, y se empiezan a transformar en algo que puede ser. Y ahí empieza otro juego, que eso es ya la diversión en sí misma. Por ejemplo, un pintor toma la realidad o la ignora. Si la ignora, toma la realidad de su propia imagen y empieza a jugar con un espacio en blanco. E inevitablemente un pintor tiene que poner una primera pincelada, un primer dibujo, una primera línea. Por una ley que ustedes seguramente en visión conocerán, cuando uno traza una línea en un espacio marcado, se empiezan a originar tensiones. ¿Sí? Entonces empieza un doble juego, que es, el pintor empieza a aproximarse a su realidad o a su idea, a la vez que empieza a manejar las tensiones. Y llega un momento que esas tensiones producen una realidad específica, que es ese cuadro. Y el más grande cuadro es el que resuelve mejor todas esas tensiones. ¿Y cómo se sabe esto? Por cómo se comunican con los demás. Y ahí empiezan a ocurrir mecanismos enormemente extraños que tienen que ver con los símbolos. Nosotros hablamos, estoy hablando por una convención, un símbolo, una palabra. Una escritura es una palabra, es
es una convención. No sé tanto, creo que he leído que las primeras cosas que hacían los hombres eran dibujar, aún antes de tener idiomas coherentes y hablados. Pero cuando nosotros empezamos a sentir estos símbolos, empezamos a entrar en una cantidad de datos que, en mi opinión, tienen que ver con leyes mucho más vastas, por las cuales podemos oír el sonido, un sonido puro y aislado y abstracto, como es la música, y conmovernos hasta las lágrimas. Es un mecanismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cítara tocada de esa manera me conmueve tanto? Y ahí está el misterio del cine, que es la imagen. Hay un libro que yo tengo, en el cual, muy interesante, están las primeras opiniones de grandes escritores sobre su primer contacto con el cine, del fin del siglo pasado, estoy hecho, yo lo tengo. Y me acuerdo que Graham Greene, el escritor inglés, se asombraba y decía, ¿cómo puede ser que lo que más le asombraba del cine era su verdad? ¿Qué era la verdad? Es decir, era una historia pueril, como él decía, increíble, insustancial. De pronto estaba la cara de la actriz y una lágrima, que él sabía que no iba a poder olvidar en toda su vida. Esto es lo que a nosotros nos mueve, buscar estas cosas que son externas a nosotros. Es decir, yo tengo la idea que en muchos casos nos perfeccionamos como buzos, es decir, tenemos una capacidad para llegar cada vez más abajo, arrancar cosas que no conocemos mucho de abajo, las subimos, las dejamos en el bote, y en el bote las analizan, con mejor o peor fortuna. A lo mejor el alga que tira porque no sirve para nada es justo la que podría descubrir el cáncer, pero esta no es nuestra tarea. Tengo la sensación que este mecanismo de relación con el descubrimiento, con las cosas, está vinculado con la necesidad. Es decir, nosotros somos los que más pedimos libertad de expresión, ¿cierto? Y yo creo que la libertad es una categoría de la necesidad. Si nadie quiere estar libre, ser libre para que lo puedan echar del trabajo. Nadie quiere ser libre para que le puedan pegar un palo en la cabeza, es algo que se llama masoquista. En el caso sí quiere ser libre, porque tiene necesidad. Entonces, creo que nosotros peleamos siempre por la libertad, porque sabemos que lo que hablamos y lo que descubrimos es más escondido que aquello que creemos que decimos. Cuando él me hablaba del subterráneo y sus imágenes, estaba contando a mí, yo recibía un cuento, que era él, sus imágenes, sus necesidades. Cuando ella me hablaba de dar un elemento coherente que la inteligencia lo superara, o cuando él me hablaba de una cara, me estaba contando otras cosas y me formaba imágenes de las imágenes. Y creo que para eso estamos. Y eso hacemos. Y eso inevitablemente vamos a hacer. Decidamos hacer lo que deseamos mientras lo instalemos en la imagen. Y no tenemos que confundirnos, a mi juicio, con el afuera. Volvamos al ejemplo del cuadro.
Si el pintor que está armonizando lo mejor que puede sabe esas tensiones, empieza a pensar, ¿qué pensará ella? ¿O qué pensará la cámara? De todo esto se empieza a confundir. Hay un minuto que todos nosotros tenemos que saber si lo que estamos haciendo es coherente ahí. Después vemos. Porque si no es coherente ahí, de alguna manera, no sirve. Y la coherencia pasa por una cantidad infinita de variables. Hay cine que tiene una excelente fotografía y un trabajo de actores impresionantemente bueno y tiene un vacío imposible de llenar. Hay otro cine que tiene dureza, mala calidad y no se nos olvida en la vida. Estos son los mecanismos que ustedes conscientemente no van a poder descubrir nunca. Pero sí van a poder llegar a ser. Creo de más. Que mientras lo intenten hacer, van a sentir que ustedes están en eco, están en simpatía con lo que están transmitiendo, con lo que están armando, con lo que están viendo, con lo que están seleccionando. Y para terminar, volviendo a Richard Avedon, que es un gran fotógrafo, él decía que el más grande fotógrafo no era el que sacaba la mejor foto, sino el que la elegía. Es decir, creo que nosotros tenemos que contactarnos con la realidad, tomar las imágenes y saber elegir. ¿Por qué pones entonces a uno qué vínculo percibe esa relación o qué necesidad? Me pasa algo con mis películas. Te voy a contestar. Yo te digo, mis películas, yo las siento mis películas cuando las estoy haciendo. Después creo que ya no son más mis películas. Son las películas de ustedes, de los más, los críticos que van al cine, los que van a descubrir. Se acabó. Es muy difícilmente yo ya he visto nuevamente una película. Funes fue una explosión de muchísimas cosas. Que fue para mí una explosión a la vida. ¿Qué se conectó conmigo? Cuando leí hace muchos años el cuento de Constantini, que estaba basado en el mito de Orfeo, esa estructura me contó algo. Pero instantáneamente, ya entonces la cambié. No me interesaba el tipo tocando, me interesaba una mujer. ¿Por qué? Porque me interesa la mujer como elemento desconocido, pero parte de mi unidad biológica. Entonces siempre me ha divertido la mujer como una especie de espejo a través del cual puedo ver la realidad. Y cuando lo instalé en Zárate, en un periodo que viví, cuando tenía esos famosos 2 años de lo que quiero hablar, eran 2 años en los cuales los chicos estábamos entre los grandes y las casas de familia estaban permanentemente invadidas de visitas, de parientes, de las reuniones, la gente hablaba y los chicos caminábamos entre conversaciones que todo el mundo creía que no entendíamos ni porque estábamos jugando con un autito, pero todos estábamos enredadísimos. Y me venían imágenes y sentía cosas y vivía cosas que vivía también de chico cuando a los 5 o 6 años yo, Luisa, una muchacha que trabajaba en casa, quería ir a ver la mitad de cuadra, estaba entre Buenos Aires, se llama de Grande, entonces ella quería ir a escucharla, no la dejaban ir sola, entonces me llevaba a mí, me sentaba como yo ahora, ¿sí? Acá, entonces estaba Troilo, Darío, que era esto se movía desde lo que hacía y toda la gente bailaba y eran imágenes que yo recibía y probablemente eso es lo que transmití o sentí y puse para contar otras cosas. Estoy seguro que Funes es otro. Y Funes es una historia bastante no
dura de matar sino difícil de aceptar. Es preguntarnos a todos los que nos quejamos hoy qué hicimos ayer cuando tuvimos esa. ¿Qué pensás vos? Hace un rato alguien mencionó el tema de llegar en cine. Sí. Yo creo que eso es un tema que es como un fantasma. Por lo menos en mí, creo que mucha gente también, ¿no? Aunque no me atrevo a hablar por los demás. Vos, para vos, ¿qué pensás? ¿Qué significa para vos cuando escuchás que alguien dice llegar en cine? Te lo voy a mostrar con una imagen. Que vi hace mucho tiempo en un diario que La Razón, hace muchos años, que en especie de sábana, atrás, no sé ahora porque no lo veo, pero atrás tenía una serie de historietas. Y había un personaje que se llamaba Cándido. Y un día, el primer cuadrito era una maratón. Cándido en el medio de la maratón. El segundo cuadrito era la gente, pelotón de punta de la maratón. Y el último cuadrito era el primero, el segundo, el tercero, y Cándido atrás que decía 56. Es decir, es estar en el camino. Llegar es llegar con un amigo. Ahora, si vos decís llegar a la fama, llegar a la notoriedad, llegar... Se ha hablado mucho y se ha vivido mucho lo negativo que es esto. Nosotros en Argentina tenemos una dura lección de lo que son estas llegadas. Te preguntaba precisamente por eso, porque a veces me da la sensación de que pareciera que si uno en este ambiente no llegara a ser un Aristarain, un Subiela y un Scorsese o quien fuera, entonces no llego y la depresión es inmediata, ¿no? Es decir, no me sale tal cosa, bueno, no sirvo. Y sin embargo, por ahí es más por ese lado la cosa, es decir, en el sentido de, bueno, llegar es estar hoy aquí. Yo te voy a contar, en Alemania, en la época del Renacimiento, 1500, 1400, había un pintor que era el esplendor, que se llamaba Alberto Durero, que era un gran pintor alemán, que fue realmente famoso en vida. No hace mucho históricamente, eran 60, 70 años, en un pequeño pueblito de Alemania que no me acuerdo cómo se llama, en una iglesia, encontraron una serie de trabajos de un señor que se llamaba Brunewald. Quiere decir, ojo con la carrera del éxito, en el sentido de éxito hacia los demás, porque es una carrera inútil, ¿no? Es una carrera contra nada, porque es una carrera con significado absoluto. Yo personalmente creo que poca gente conocía realmente, pero realmente, al 99% de la gente que es la más famosa del mundo. Muy poca gente. Nosotros proyectamos, el éxito es un producto nuestro, como los gobiernos, somos nosotros. Sí, generalmente nos equivocamos, cuando hacemos de equivocar sistemáticamente. Y a veces adoramos a distintos dioses y diosesitos. Pero creo que el éxito es poner las cosas afuera. Ahora el respeto, el afecto, la comunicación, la relación con una obra, eso sí es muy importante.
pero la adoración de nadie, tan grande y tan miserable como cada uno de nosotros. Creo que como motor de la vida es como que uno me diga, yo quisiera hacer gordo, todo, o como ese lo rompió. Una obra de arte como David para estar en el libro 500. Como estas gente que se enseña. Creo yo que las cosas van por otro lado. No sé bien por dónde. Por la vida, por el amigo, por el afecto, por lo que uno puede tocar, por la piel, por estar tranquilo, por caminar, por dormir, por poder desvelarse. Creo que pasa por ahí eso. El éxito es vivir. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando vos tenés un proyecto hecho con vos, con tu corazón, ¿no? Y lo querés hacer y te topás con una industria que no conoce tu corazón, que no es vos, ¿entendés? Y es como que las puertas se van cerrando en vez de abrirse cada vez más. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo haces prevalecer tu espíritu de cineasta, de realizador, de lo que sea, contra algo totalmente comercial que muchas veces te dejan en camino? Porque vos decís, bueno, yo lo quiero hacer, pero no tenés con qué y no haces nada, de última. Bueno. ¿Vos supondrías que si yo tuviese, te digo, 25 años y me considerase uno de los mejores jugadores de fútbol de Argentina, ¿vos concebir que yo estuviese jugando en el equipo de primera? Ahora, ¿vos crees que la única gente que se divierte y le importa y comprende el fútbol es el que juega en la cancha por plata los domingos? No. Bien. Entonces, yo creo que uno tiene que saber que la realidad tiene una determinada flexibilidad que tiene que ver con ella misma, con su necesidad y con uno mismo. Hay gente que no el éxito en el sentido que él me preguntaba, el éxito de llegar, sino el éxito de hacer algo positivamente bien, no lo puede resistir. Sus mecanismos es fracasar, sabotearse por mecanismos que los psicólogos hacen. Hacer algo, terminar algo, es en sí mismo muy difícil. Y el responsable máximo de eso es uno. Yo creo que si nos olvidamos de los demás, pero en el positivo sentido, vamos a empezar a entender. Recién estábamos hablando con Manuel y yo le decía que, hablando de la sociedad, decía que nosotros sabemos quiénes son los responsables de lo que nos pasa como argentinos. Menem, o Alfonsín, o los conservadores, o los militares, o los comunistas, o los norteamericanos, o los brasileños, o los empresarios, o los sindicalistas. A nosotros, ¿dónde estamos? Yo no creo en la desprotección social. De hecho, estoy conversando en una escuela que es lo más protector en el buen sentido del término. Creo que el hombre es un hecho gregario, la sociedad se integra. Pero yo estuve, por una extraña razón, invitado por los norteamericanos en Moscú, en un festival de cine.
Y pude ver cuando se estaba cayendo el socialismo. Y me di cuenta de varias cosas. Fue muy choqueante porque para mi generación y para mí en particular, haber vivido sobre regímenes de mucho sometimiento, semifascistas, dictaduras, etcétera, como fue mi generación que vivió, me acercó mucho ideológicamente a la idea del socialismo, a la idea de una organización social más justa, redentora, etcétera, así que como oposición a esta fórmula tan loca que es el autoritarismo, la violencia. Cuando me explicaban en Moscú, mostrándome dónde, quienes me llevaban, ¿no? Que era una rusa que hacía producción histórica, todo el tiempo que por el sistema político habían muerto 43 millones de personas. Es una buena cifra. Yo me di cuenta que había estado relacionado por ese ideal, por esa utopía, con algo que era más grave que el apartheid de Sudáfrica, mucho más terrible. Y me di cuenta que eso no era lo más grave, me di cuenta, pensé y sigo pensando, que eso no era lo más grave que le había pasado a esa sociedad. No era tampoco la frustración de haberse equivocado. Yo sentí que lo más grave que le había pasado a esa sociedad es haber tratado a gente grande como chicos de 8 años. Es decir, a gente grande, capaz. Y yo estaba de acuerdo con eso, además. Era una autocrítica, no era una crítica a ellos. Que no tenían que preocuparse por la salud, que tenían resuelto el problema del trabajo, que trabajaran como trabajaban y iban a cobrar su sueldo, que podían hablar por teléfono a tal punto que una chica le dije, mirá que el capitalismo es que vos hablas por teléfono. ¿Cuánto hablas por teléfono? Hablo todo el día con mis amigos. Me dijo, cobra. Y le dije, ¿cuánto? Entonces me dijo, eso es inhumano. Esa gente que de alguna forma creía que había una cosa, que era el Estado, que era Dios, que era Jehová, que era la organización, que le tenía que dar todo, y que obviamente le iba a dar todo. Fue lo que realmente creo que fue lo más grave que le pasó a esa sociedad. Todos estaban totalmente desconcertados, pero señoras gordas, viejas, no entendían, creo que siguen sin entender absolutamente nada. Y que van a tener su tiempo en creo que la única forma que tenemos nosotros de encontrarnos es a partir de nuestras propias responsabilidades. Estás en el mejor país del mundo, hermano. Estás con las mejores condiciones del mundo. Estás en la mejor escuela del mundo y estás con los productores más receptivos del mundo. Adelante. Y te digo, el cine argentino trabajamos todos, hasta yo. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el caso de la película Funes, usted logró que los actores que usted eligió, o sea, logró que ellos hicieran el personaje que usted pensaba. O sea, yo pensé que no sé, el papel de Graciela Borges era de esa manera y ella logró que, o sea, que lo que yo pensaba lo logró ella. No sé si me entiende. Entendí perfecto. Te digo que viste que hablaba hoy al principio de que uno sigue determinadas habilidades. Como dibujar me resulta natural, dirigir también me resulta natural. Es decir, logro bastante bien lo que quiero con la gente. Establezco una muy buena relación con ella. Con otra gente tengo una pésima relación. Pero con los actores en general tengo una muy buena relación. Y de muy pocas palabras, y de entendernos, y de que nos guste, que nos entendemos, y establecemos un código. Y en películas en general
son bastante coherentes desde el punto de vista de la actuación. Me gustan los desafíos, me gustan los desparejos. Graciela Borges, siendo una pianista, no sabía pero ni tocar con un dedo y lograr lo que logró ella por su talento. Fue una cosa que me gustó hacer. Me resulta fácil. Conectarme con la gente me resulta fácil filmar en medio de las multitudes, la gente se pone histérica, no sabe qué cuándo hacer, como traigan a la policía. Yo lo hago naturalmente y me gusta. Me gusta, por ejemplo, haber conseguido que una chica como Teresita Brandón hiciera un diálogo con Pepe Soriano o con la María Volonté en su primer trabajo y no tenía en sueños pensaba en ser actriz. Simplemente sacándola de lo que ella valía, lo que ella tenía. No es que yo la hice. Así que eso me sale fácil. Otra cosa es dificilísima, pero esa me sale fácil. Y esto quiere decir también que soy también responsable de los errores. Es decir, lo que está planteado en el programa desde el punto de vista de la actuación en la película es que lo hago charlar con la gente. ¿Se hace una autocrítica de la Después que hago una película, no, pero cuando la estoy haciendo, no te imaginas, la veo, digo, qué horror, ¿viste? A cada minuto, no te imaginas las veces, bueno, si ustedes lo saben, las veces que veo a alguien en una película, en cada fotograma, en cada cosa, en cada imagen, cada vez que pasa la moviola. Además yo trabajé con nave, es decir, con electrónica, ¿viste? La veía rápidamente, la soñaba. Ya está, cuando la hice, ¿viste? La vi tantas veces. Les puedo contar dónde hay un error, dónde hay una falla. Esta película es bastante correctita, en cierto modo. Si algunos problemas de sonido por los temas por algunos inconvenientes de estructura, algunas insuficiencias y problemas de la sala que felizmente los críticos la vieron a ser excelente, como es el Atlas P1, que tiene muy buen sonido, si no vean, si hubieran visto la película en el cine de estreno, me merece. Pero sí, en general lo que más me divierte es entrar por lo difícil. Esto es una cosa que no la doy como consejo, pero a mí me ha servido toda la vida. Es decir, cuando hay un camino fácil, es difícil, agarro por el difícil. Me va siempre a la razón. Una pregunta. Como apasionado que soy del cine y de la vida, ¿no? O sea, yo soy apasionado, por ejemplo. Cada cosa que veo la quiero transformar en imágenes y me supera. Es como que todo el tiempo, colectivo, subte, de alguna forma proyecto una imagen y la quiero plasmar. Y algún día quiero plasmarla para dejar el mundo. ¿Qué de eso dejas de lado? Y sobre todo cuando estás haciendo una película, ¿qué sentís? O sea, ¿hasta qué punto pones todo y hasta qué punto sentís insatisfacción por no poder poner todo? La pregunta es clarísima y la respuesta ojalá sea tan clara. Me conformo con resolver el problema que tengo delante. Es decir, tengo esta gente y tengo que hacer esta sala llena, rebosante, que entre que sea la televisión y que en vez de ser yo sea Robert Redford y que estén parando Este es mi problema y tengo la única solución es una cámara. Entonces me divierto logrando resolver este problema. ¿Entendés? Es decir, no digo, pucha, no tengo toda, eso me aburriría tener. No tengo toda la gente que necesito acá en Estados Unidos, pondrían 200.000 extras. Me divierte más lo otro. En mi caso, me parecería perfecto. Es una cosa estricta, quiero ponerme la cabeza arriba, tener todas las horas llenas y lo logro.